Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Tenemos una invitada que ha estado antes en los diferentes programas, Janet von Wolfersdorf. Janet es economista, es autora, miembro del Consejo Fiscal Autónoma y podría decir lo más interesante, creo, de Janet es una libre pensadora en el mejor sentido de esa palabra. Y por una sociedad como la chilena que tiene muchas cosas buenas, pero a veces somos muy metidos en la caja, es como una especie de conciencia. Janet, gracias por estar acá. Siempre un gusto conversar contigo, Iván. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Janet, antes de empezar la entrevista, le estaba preguntando, acá escribir un libro o publicar un libro, La fascinante complejidad de nuestros sistemas, que es complejo sintetizar, pero yo lo voy a tratar de sintetizar y después con eso le paso la pelota a Janet. En que dice que uno de los problemas, o el gran problema de las democracias occidentales, como las conocemos, gente de mi generación, Janet es bastante más joven, pero creo que viene por ahí, es que las cosas han pasado demasiado rápido y la institucionalidad no ha dado el ancho. Los sistemas están cambiando tan rápido que los gobiernos no han podido adaptarse a esa complejidad que es la vida, y ahí metemos cambios sociales, tecnológicos, culturales, etcétera. ¿Va por ahí, Janet? ¿Lo resumí ok? Exactamente. Y quiero agregar quizá lo más relevante, y por eso se llama la fascinante complejidad de nuestros sistemas, con ideas para la regulación de democracias y mercados. La complejidad que sentimos como una mochila pesada y que nos causa incertidumbre, la va a seguir causando, pero al entender la complejidad vamos a tener todas las herramientas, a lo menos para gestionarla mejor. Y si vemos en los sistemas naturales, en el universo, sistemas complejos, y observamos lo que la ciencia ya sabe sobre ello, entendemos en realidad, o deberíamos entender, que la complejidad es como la base y lo central detrás de todo proceso evolutivo, innovación y dinamismo. Y lo mismo en realidad vale para los sistemas creados por el ser humano, solamente que nosotros tratamos los sistemas humanos, las sociedades, empresas también, mercados, sectores de la economía, como si fueran sistemas no complejos, mientras creamos nosotros mismos una complejidad adicional que no sabemos manejar. Entonces nos enojamos o sentimos incómodos con la política porque no está a la altura del desafío, pero no depende de que un político o dos políticos accidentalmente fueron personas equivocadas, sino en realidad en este sistema ningún político realmente podrá ser un buen líder, porque el sistema, la arquitectura institucional y junto con ello las normas no están pensados para la complejidad del siglo XXI, que es el siglo de la complejidad, como bien decía al inicio del siglo Stephen Hawking. Mira, voy a darle un contexto para que expandas en poco en eso. Si uno mira a grandes rasgos, alguno que está viendo este programa o escuchando el podcast después me va a cuestionar algún dato, pero más o menos tuvimos, desde que conocemos al ser humano, si uno mira el PBI per cápita y un montón de otras datas que han hecho instituciones, uno ve una línea gráfica que hasta la revolución industrial no hubo grandes cambios. Hubo un poquito de cambios cuando fue la primera migración del campo a la ciudad, pero el gran cambio de calidad de vida y social fue por el inicio de la revolución industrial, que trajo consigo un montón de desafíos y tensiones sociales que se demoraron 100 y pico de años para llegar, y que creo que resultó en un montón de beneficios que damos por hecho: el derecho a la huelga, el derecho a las vacaciones, los sindicatos, el derecho a voto, transformaciones culturales y sociales, la igualdad de la mujer. Y con todo esto, este lío terminó como que después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se creó toda una institucionalidad que duró hasta el 2008-2009, con la gran clase media, democracia occidental, el Fukuyama que se equivocó con el fin de la historia. Pero el 2008-2009 empieza a hacer agua y tenemos ahora
cambios radicales que en vez de 150 años pasan en 1 o 2 años. Entonces la gente está, como tú bien dices, le está pidiendo a la institucionalidad democrática política que le solucione unos problemas que son demasiado complejos para esta institucionalidad que tenemos ahora. Pero acá viene mi pregunta. Tenemos un populismo, en general de derecha, pero también de izquierda, que te dice que no, que las soluciones son súper simples y que la gente quiere más libertad, menos regulación y hacer lo que quiere y no pagar impuestos y que con eso se solucionan todos los problemas. ¿Cómo aborda tu libro esas tensiones? Bueno, considero que esta conversación de que deberíamos deregular, quitar Estado, dejar en libertad laissez-faire a como las fuerzas de creación de la economía, lo digo como un poco como extremando el argumento. Entonces estaríamos resolviendo los problemas del momento porque la iniciativa privada ya va a resolver los problemas. Entre esta posición y los otros que dicen necesitamos más Estado, más protección social, etcétera, y que siempre dicen en conjunto que el Estado también debería tener un rol en hacer las cosas, no solamente en regular de forma más relevante. Entre estas posiciones, más Estado, menos Estado, no hemos evolucionado realmente el debate. Y yo veo cuando se debate sobre la política de Milei, pero también Trump, lo que todo tiene un reflejo ahora y consecuencias para la conversación en Europa, que suele ser un continente con más regulaciones. No hemos encontrado ni el diagnóstico en común qué ocurrió, dónde estamos mal y hacia dónde vamos y cómo salir de nuestra crisis actual o que esta incertidumbre que sentimos. Y naturalmente a lo Hayek, como que el privado lo haga todo y que el Estado se reduzca a un mínimo de expresión. Esta posición es irresponsable en el momento cuando vemos que todos los agentes de un mercado se mueven según incentivos y reglas finalmente. Estas reglas e incentivos tienen que hacer sentido a un conjunto de personas con alta neurodiversidad. Algunos leen, otros no, el código de ética. Por eso los incentivos tienen que exceder el código de ética, claramente. Y tiene que haber una regulación que hace que la sostenibilidad no es solamente algo decorativo, sino que emprendemos acciones para evolucionar hacia un capitalismo más bien regenerativo que no siga dañando los sistemas naturales de los cuales dependemos. Y a la vez vemos la concentración en los mercados que dejarlo al laissez-faire llevaría a aún más dinámicas autorreforzantes y finalmente a la destrucción de los mercados, que ya vemos en la estadística cuando el múltiple mercado tienen un carácter más bien oligopólico y no de mercado, y donde la regulación debería ser más bien oligopólica y no como de un mercado normal. Pero esta necesidad entonces de regular tampoco puede hacerse, Iván, con el estado actual, que está en realidad concebido todavía en una idea de estado de tiempo preindustrial, me atrevo a decir, porque cuando uno ve como el análisis del espíritu de las leyes de Montesquieu, que justamente propuso la división de poderes en lo legislativo, la parte ejecutiva, la parte judicial. En realidad, seguimos con esta misma trilogía. Naturalmente, hemos creado instituciones especializadas para el desafío más especializado, más complejo, el Banco Central. Yo mismo, en otro ámbito, más allá fuera de esta entrevista y de los temas que toca mi libro, estoy en el Consejo Fiscal Autónomo, que es una institución autónoma también altamente especializada, pero principalmente abordamos la economía con leyes, la regulación con leyes
y leyes en sistemas complejos no funcionan bien, solamente de borde. Pero Montesquieu hizo su análisis sobre la división de poderes en estas tres partes en tiempo preindustrial y mucho antes también del descubrimiento de la complejidad y qué significa en realidad la dinámica compleja en sistemas. Y siento que no hemos conversado adecuadamente cómo incorporar entonces el conocimiento de la complejidad para adaptar nuestro estado, para que pueda funcionar como un regulador de un sistema complejo. Y ahí hay una regla que para mí es fundamental y que se basa en el pensamiento de Ross Ashby, un cibernético, que indica cuando los sistemas se complejizan, el que regula los sistemas tiene que complejizarse también. Lo que implica que en realidad, dado que todos los sistemas se van complejizando, la economía se va complejizando, las sociedades se van complejizando, eso exige entonces gradualmente siempre un estado más complejo también y una institucionalidad más compleja para abordar la complejidad. No hemos hecho ese proceso y probablemente no lo vamos a hacer hasta entrar en una crisis aún mayor, pero el libro mío a lo menos llama a cierta esperanza acotada, me atrevo a decir, agregar, en el sentido de que aun cuando es muy poco probable que ajustemos los sistemas de gobernanza de nuestro Estado para estar a la altura de la complejidad, el conocimiento hoy día existe. Nosotros enseñamos este conocimiento sobre complejidad a la inteligencia artificial. La humanidad crea una inteligencia artificial a raíz del conocimiento sobre sistemas complejos. Las inteligencias artificiales son sistemas complejos, pero no hemos incorporado este conocimiento a la hora de repensar nuestra organización y adaptar la organización humana frente a los desafíos en la empresa, en un equipo de trabajo o en la regulación de un sistema como jerárquicamente superior como regulador de un mercado. Pero mira, yo te voy a hacer un poco abogado del diablo, pero no tanto porque creo que es el gran desafío. Tú en el libro hablas de que la transformación tiene que involucrar a todos los actores sociales de la sociedad, ¿no? Y mi visión es que ese tipo de cambio y esa adaptación es mucho más fácil hacerlo en una empresa, por grande que sea, porque en una empresa como que ya preseleccionaste los diferentes stakeholders, los actores que son parte de. Mientras que en una democracia es mucho más complejo, porque ¿cómo tienes esa conversación? Porque si tú ves, voy a hacer un ejemplo extremo, pero que es real, te puede gustar o no te puede gustar, pero real. El desafío de la migración, que es un tema complejísimo. Bueno, Trump lo simplificó, obligó a México a poner militares por su lado de la frontera bajo amenaza de ponerle más tarifas, le dio todo el poder sobrepasando la normativa o la legalidad norteamericana, está todo esto en las cortes, pero de tener un promedio de 200.000 personas tratando de entrar o entrando a Estados Unidos ilegalmente cada 3 meses, los cruces se bajaron a 3.000. Y en ciertos estados como Arizona, Nuevo México y Texas, en ciertas ciudades se nota un cambio, muchos dicen para mejor, otros dicen, bueno, bajó el consumo porque venían del otro lado. Entonces dice, bueno, mano dura y la respuesta es bien simple, hay que meter fuerza y mano dura. Cuando la realidad es que hay un montón de otras cosas. Entonces mi pregunta es, esta transformación a sistemas mucho más sofisticados en un sistema democrático que cree en normas, que cree en una regulación o en un balance entre lo privado y lo público, ¿cómo se hace? ¿Cómo tenemos esa conversación? Primero, entendiendo que todos los sistemas se capturan. Como Brian Arthur del Santa Fe Institute dice, la corrupción de cualquier sistema no es accidental o excepcional, sino siempre se da cuando se dan las condiciones, asimetrías de información, por ejemplo, entre otros. Y entonces, cuando tú dejas que las instituciones se van corrompiendo
los estados se van poniendo ineficientes, ineficaces, naturalmente el que viene y hace una medida drástica puede solucionar ciertos aspectos, aun cuando el backlash, como consecuencias no deseadas que pueden quizá venir a lo largo del tiempo, son muy grandes también. Entonces, para no reducir la complejidad y terminar en gobiernos tiránicos, como dominantes, no democráticos, estando ya en tiempo de una recesión de la democracia, complejizar el Estado frente a la complejidad requiere que tengamos más instituciones expertas y que ante todo estas instituciones no estén sujetos al juego de poder de un poder electo, donde nada vale en sí solo, sino todo se negocia. Y todo se tergiversa por lo mismo. Las reglas tienen que hacerse en un espacio más técnico, pero no reemplazando el poder electo, sino el poder electo debería tener como la gran tarea de decir hacia dónde queremos evolucionar en la sociedad y hacia dónde deberían desarrollarse los sistemas. Y después tiene que haber una institucionalidad, un conjunto de instituciones especializadas en la materia. Si queremos abordar la obesidad, Iván, no podemos abordarlo con una ley, sino tenemos que abordarlo con una institucionalidad especializada, no en obesidad específico, pero que aborda aspectos de sostenibilidad y que va empezando creando incentivos y reglas para quitar productos que causan obesidad y adicción en los supermercados, por ejemplo, pero haciendo eso con la gradualidad que se requiere para que la empresa cambie su producción, pero también para que las personas no busquen un offset como un reemplazo Claro. y parten con otras adicciones, ¿verdad? No solamente esto, sino este regulador más técnico debería también hacer acciones que quizá en el corto plazo te producen un empeoramiento, porque en sistemas complejos muy a menudo no necesariamente vas a tener un mejoramiento inmediato, sino muy a menudo hay dinámicas primero que hacen empeorar el sistema y con el tiempo mejoran. Esto para un gobierno, para un parlamento sujeto al juego de poder es imposible, porque tú necesitas en el corto plazo mostrar un resultado. Después, este regulador también debería, u otra institucionalidad, también técnica, debería proponer o diagnosticar primero, hacer un síntesis sobre las políticas públicas que en realidad fomentan la obesidad. Indirectamente, sin quererlo, como dice Otto Scharmer, el experto del MIT, lamentablemente, colectivamente producimos resultados que al final nadie quiere, pero todos tienen sus incentivos para lograr este resultado. Y alguien en el sistema, lejos del poder, va a tener que mostrar todas las contradicciones que existen en las políticas públicas. Por ejemplo, en materia regulatoria, lo que muestro en el libro también es cuán fácil es que tengamos un sustituto por no querer regular, porque es costoso regular, tal como hoy día se hace y siempre va a ser costoso, fijar reglas e incentivos. Es mucho más delicado que dar garantías y fomento para una política industrial. Entonces, los gobiernos de turno podrán tener siempre el incentivo de subsidiar energías limpias, pero no regular bien lo que causa externalidad negativa. O yo podría tener mucho más incentivo a dar fomento al emprendimiento versus a regular la banca en Chile o en el mundo, por los costos que esto implica. Entonces, si no existe una institucionalidad altamente especializada, colegiada, que no depende de una persona,
que aborda cómo avanzar hacia mayor competitividad, compresión competitiva, sea para oligopolios o para el mercado, y cómo avanzar hacia un mercado que no destruye sistemas de los cuales dependemos. Me refiero a los sistemas naturales. Tú necesitas esta mirada mucho más compleja y de expertos en una interacción diferenciada con el Congreso. Y eso es lo que es la propuesta innovadora, y más que propuesta es una reflexión muy profunda, porque requiere que entendemos primero la complejidad, y que nos pongamos como unos lentes para entender sus dinámicas, y qué implica para reflexionar que la institucionalidad, la arquitectura institucional en realidad que hoy día tenemos, es preindustrial en su esencia, y no es accidental que quedamos siempre frustrados con los políticos, para ponerlo ahora como en un saco, no quiero ser injusto, pero siempre hay una frustración enorme porque la política promete y no cumple, pero en el sentido más sistémico no puede funcionar con este sistema porque no está diseñado para la complejidad y para modelar dinámicas complejas a la hora de regular y dar incentivos a los actores del sistema. Te iba a decir, te iba a interrumpir porque nos queda poco tiempo y quería abordar. Yo tengo una mirada que a veces es más optimista o miro el vaso medio lleno. Dentro de todo tomando el contexto que le das, una sociedad mucho más compleja, yo miro el ejemplo de Chile. Y tú y yo hemos tenido muchas conversaciones fuera de cámara y hay muchas cosas que estamos muy de acuerdo de dónde están los desafíos y dónde Chile todavía no es la sociedad que nos gustaría que fuese. Pero dentro de eso y en el contexto de los desafíos de cambio climático, revolución tecnológica, Chile lleva más o menos 14, 15 años, desde el 2010, digo yo, movimiento estudiantil tiene una conversación muy desordenada, a veces violenta, como fue el estallido, de qué tipo de sociedad queremos ser, un nuevo pacto social. Y dentro de ese desorden, se llega a un acuerdo por una nueva constitución, no le gusta ni la de izquierda, no le gusta ni la de derecha, pero se llega a un acuerdo de que, bueno. Después, el tema del cambio climático. 2 patadas para adelante, es una pata para atrás. Creo que como los drogadictos tienen que asumir que tienen un problema para salir del problema, Chile asumió que tenía un problema de energía y también con errores y avances hay una conciencia de que tenemos que cambiar hacia una matriz energética verde, que tenemos problemas regulatorios. Permisología, tema que nadie le gusta muchos no le gusta el nombre, pero creo que hay conciencia política de que Chile tiene un desafío para seguir creciendo y desarrollándose, de que la burocracia, por inercia o por razones políticas, se convirtió en un problema grande. Y el último fue, tú estás metida, que es el tema de ser responsable con nuestro billetera fiscal, que Chile necesita crecer más y que tiene que ser responsable. Creo que hay como que dentro de todo ese ruido mediático en el cual yo estoy, porque es parte de mi trabajo diario, hay cierta conciencia de que por lo menos hay que ir hacia un poco lo que tú hablas en tu libro, o estoy siendo demasiado optimista. Mira, Iván, nosotros no abordamos ningún sector económico con una mirada sistémica. Ninguno. Y las políticas económicas que tenemos, como en todos los países, son en parte contradictorios. Y aun cuando hemos avanzado muchísimo en conciencia climática y cierta política o guidelines, etcétera, no hemos encontrado como la mirada sistémica para abordar este desafío de verdad y ponernos como en la posición de preguntarnos qué necesita el regulador para realmente avanzar, y qué tipo de regulación necesitamos. Porque justo la permisología que tú mencionas debería diferenciar naturalmente entre reglas que sobran y que frenan, o reglas que se implementan mal,
duración de permisos, etcétera, y las reglas que faltan. Entonces, pero eso, como no es posible no es posible abordar tampoco la burocracia, entendiéndola ahora también no solamente como la regla o el permiso que demora, sino también la regla que sobra, la regla que en sí sobra, porque no cumple el objetivo para el cual fue hecha. Esto requiere una regulación ágil, un Estado ágil, y no hemos entrado en esta conversación como más profunda, qué significa esta agilidad para el diseño institucional, tanto para tener el conocimiento, los procesos adecuados y también cómo protegerlo de esta influencia del poder concentrado para que políticas puedan implementarse, aun cuando a ciertos actores en minoría, pero ciertamente más poderosos, no le parece. Y esta pregunta para un pequeño país como Chile es muy relevante. Y en el libro no soy optimista, pero sí tengo esperanza. Hay un capítulo donde diferencio entre ambos. El optimismo muy a menudo es este optimismo ciego, ya vamos, la humanidad siempre va a encontrar un camino, etcétera. A eso me refiero con optimismo. La esperanza debe partir con la visión hacia dónde queremos ir, y eso es el gran pendiente también de Chile, no solamente del diseño de la institucionalidad estatal, sino acordar como una visión cómo vemos la economía en Chile, qué sectores queremos que crezcan, qué tipo de empresas crezcan, definir esta visión, pero después reconocer las tantas trabas que tenemos en la práctica para que el regulador avance y entendiendo que el regulado siempre va a tratar de evadir la regulación. No importa si esto ocurre, lo muestra en el libro, en sistemas naturales, ocurre lo mismo con cierta especie de peces, que es un ejemplo que doy, donde el macho va bypassando la regla de la hembra para medir su fitness. Lo mismo pasa en materia fiscal, donde el gobierno de turno siempre busca la forma más barata, simple, de cumplir las reglas sin de verdad cumplirlas necesariamente. Y el regulado del mercado económico también va a encontrar siempre la forma de cumplir, ojalá si fuera formal, mejor, pero sin cambiar el rumbo y tocar los propios intereses. Esto no es no ético, sino es un desarrollo natural. Entonces, el regulador tiene que ir adaptando continuamente sus incentivos, reglas, según los objetivos que quiere lograr. Esto no es posible en la institucionalidad actual. Y mi invitación, entonces, es pensar cómo inspirarnos en la ciencia de la complejidad justamente para hacer este rediseño, y la esperanza que tengo, no el optimismo, tiene que ver con el hecho de que es tan fascinante la complejidad en los sistemas naturales que finalmente crea todo lo que nos fascina, Iván. La inteligencia de colonia de hormigas, el funcionamiento de nuestro cerebro. Todo esto es muy estudiado, los efectos emergentes de sistemas complejos, y al final entender esto nos permite mejorar el funcionamiento de nuestro equipo de trabajo en una empresa, mejora el rendimiento de una empresa. La empresa normalmente tampoco aplica conocimiento desde la complejidad en su proceso o arquitectura institucional. No solamente el Estado está en el debe aquí, y nos permite, ojalá, poner la organización principal, nuestra institucionalidad estatal, a la altura de los desafíos. Y no soy para nada optimista porque creo que estamos muy lejos de lograr eso, pero la esperanza es al menos saber hacia dónde queremos ir y conocer que hay hay una ciencia que tiene estudiado, la ciencia tiene estudiado la complejidad, y está todo este conocimiento que podríamos aplicar, pero también deberíamos conocer los obstáculos para no aplicarlo. Y mi libro también aborda lo mismo, y cuando
uno ve, y con eso termino, Iván, ¿qué es lo que provoca esperanza? Hay estudios de una alemana, Oettingen se llama, que hace estudios en Hamburgo y en Nueva York sobre motivación humana y esperanza. La esperanza se fortalece cuando sabes lo que quieres lograr o evitar, reconociendo todos los obstáculos que hay en el camino, porque reconociendo los obstáculos no te quita energía, sino te da más motivación aún para ir avanzando. Entonces, O te puede frustrar. Te tengo que cortar ahí, pues si no me van a... Sí, si no te van a retar y vamos a tener Claro. una situación compleja. Y claro, tengo que crear una nueva institucionalidad para la mesa para abordar que a veces las conversaciones son tan entretenidas que el tiempo que el cual tenemos comprometido no alcanza. Pero, pero bueno, yo le recomiendo, es un libro ambicioso, sí, es ambicioso, me dejó más pesimista de lo que empecé la entrevista con lo que dijiste, pero es muy bueno, pero es muy bueno hacer la diferencia entre esperanza y optimismo. Te tengo que cortar ahí, Janet Boslentos, que es, como digo, es una libre pensadora, en el mejor sentido de esa palabra, economista, autora, miembro del Consejo Fiscal Autónomo y un montón de otras cosas más que por ahí dejo afuera. No va a ser la última vez que hablamos, Janet, así que seguimos al habla, y a todos los que nos escuchan y ven en las diferentes plataformas, gracias. Muchas gracias también. Saludos.